Vierochka, de Anton Chekhov. Leído por Carmen Will. Ivan Alexeyevich Ogniev recuerda que esa tarde de agosto abrió ruidosamente la puerta acristalada de la terraza. Llevaba a la sazón una capa ligera y un sombrero de paja de ala ancha, el mismo que ahora, lleno de polvo, descansa debajo de la cama junto a las botas de montar. Tenía en una mano un grueso paquete de libros y cuadernos y en la otra un nudoso bastón. Detrás de la puerta, alumbrándole el camino con una lámpara, estaba el dueño de la casa, Kuznetsov, un anciano calvo con una larga barba canosa y una chaqueta de piqué blanca como la nieve. El anciano esbozaba una bondadosa sonrisa y sacudía la cabeza. «Adiós, viejecito», le gritó Ogniev. Kuznetsov dejó la lámpara en una mesita y salió a la terraza. Dos sombras largas y estrechas se deslizaron por los peldaños en dirección a los parterres de flores, oscilaron y apoyaron la cabeza en los troncos de los tilos. «Adiós, viejo amigo. Y gracias una vez más», dijo Ivan Alexeyevich Ogniev. «Le agradezco su afabilidad, sus atenciones, su cariño. No olvidaré su hospitalidad en toda mi vida. Tanto usted como su hija son muy bondadosos, y los lugareños me han parecido gente amable, alegre, acogedora. No encuentro palabras para definir lo maravillosos que son». El exceso de sensibilidad y el efecto del licor que acababa de beber hacían que Ogniev hablara con la voz cantarina de un seminarista. Estaba tan conmovido que expresaba sus sentimientos no tanto con palabras como con visajes y movimiento de hombros. Kuznetsov, también achispado y conmovido, se inclinó hacia el joven y lo besó. «Me he acostumbrado a ustedes como un sabueso», continuó Ogniev. «He venido a verles casi todos los días, he pasado aquí la noche unas 10 veces y he bebido tanto licor que hasta me asusta recordarlo. Le agradezco en especial su colaboración y su ayuda, Gavril Pietrovich. De no haber sido por usted, habría tenido que quedarme aquí ocupado con mis estadísticas, al menos hasta octubre. Así lo aclararé en el prefacio. Considero mi deber expresar mi agradecimiento al presidente de la Comisión Rural del Distrito de N, señor Kuznetsov, por su amable colaboración. La estadística tiene un brillante futuro. Transmita mis más respetuosos saludos a Viera Gavrilovna y dígales a los doctores y a los 2 jueces de instrucción que jamás olvidaré su ayuda. Y ahora, viejo amigo, abracémonos y besémonos por última vez». Todo emocionado, Ogniev besó una vez más al anciano y empezó a bajar por las escaleras. En el último peldaño se volvió y preguntó: «¿Volveremos a vernos algún día?» «¿Quién sabe?», respondió el anciano. «Probablemente no. Sí, es verdad. Usted no pone el pie en Petersburgo por nada del mundo, y en cuanto a mí, es difícil que vuelva a caer otra vez por este distrito. Bueno, adiós». «Debería dejar usted los libros», le gritó Kuznetsov. «Ya tiene ganas de cargar con semejante peso. Mañana se los haré llevar por un criado». Pero Ogniev ya no le escuchaba y se alejaba a buen paso de la casa. En su corazón, caldeado por el vino, se mezclaban la alegría, la satisfacción y la tristeza. Mientras caminaba, iba pensando que la vida depara frecuentes encuentros con personas de buen corazón y que era una pena que éstos no dejaran más huella que el recuerdo. A veces en el horizonte surgen algunas grullas, un viento suave transporta su grito quejumbroso y exaltado, pero al cabo de un instante, por más que uno escrute la lejanía celeste, no verá ningún punto ni oirá ningún sonido. De la misma manera, las personas, con sus rostros y sus palabras, pasan fugaces por nuestra vida y se hunden en el pasado, dejando apenas una huella insignificante en la memoria.
Al encontrarse desde la primavera en el distrito de N y visitar casi a diario a los gentiles Kuznetsov, a Iván Alexievich Ogniev se había acostumbrado al anciano, a su hija y a los criados como a miembros de su propia familia. Conocía en sus menores detalles la casa, la acogedora terraza, las curvas de las alamedas, la silueta de los árboles junto a la cocina y la sala de baños. Sin embargo, en cuanto atravesara la cancela, todo eso se convertiría en recuerdo, perdería para siempre su significado real, y al cabo de 1 o 2 años, esas gratas imágenes palidecerían en la conciencia, del mismo modo que las quimeras y los frutos de la fantasía. En la vida no hay nada más preciado que la gente, pensaba Ogniev profundamente conmovido mientras avanzaba por la alameda en dirección a la cancela. Nada. En el jardín, sumido en el silencio, el ambiente era tibio. Olía a reseda, a tabaco y a heliotropo que aún florecía en los parterres. Los espacios entre los arbustos y los troncos de los árboles estaban llenos de una niebla liviana, acariciadora, empapada de luz lunar. Algunos flecos de niebla semejantes a fantasmas, Ogniev tardaría en olvidarlos, se perseguían unos a otros a través de la alameda, de forma lenta pero perceptible. La luna flotaba a gran altura sobre el jardín. Más abajo algunas manchas nebulosas y transparentes se desplazaban hacia oriente. Parecía como si todo el universo se compusiera solo de siluetas negras y de blancas sombras errantes. Ogniev, que acaso por primera vez en su vida contemplaba la niebla en una noche de agosto con luna, pensaba que no estaba viendo un espectáculo natural, sino un decorado, donde desmañados pirotécnicos, queriendo iluminar el jardín con blancas bengalas, se habían apostado detrás de los arbustos y habían llenado el aire no solo de luz, sino también de humo blanquecino. Cuando Ogniev se acercaba a la cancela del jardín, una oscura sombra se separó de la baja cerca y salió a su encuentro. «Viera Gavrilovna», exclamó él con alegría. «¿Está usted ahí? La he buscado por todas partes. Quería despedirme. Adiós. Me marcho». «¿Tan pronto? Si aún no son las 11». «Sí, ya es hora. Tengo 5 verstas por delante y todavía no he hecho el equipaje. Mañana hay que levantarse temprano». Ante Ogniev se encontraba la hija de Kuznetsov, Viera Gavrilovna, una muchacha de 21 años, de apariencia triste, ataviada con desaliño y muy atractiva. Las muchachas que sueñan mucho y se pasan el día entero tumbadas con indolencia, leyendo todo lo que cae en sus manos, que se dejan ganar por el aburrimiento y la melancolía, suelen vestir con descuido. Y cuando la naturaleza las ha dotado de gusto y del instinto de la belleza, esa ligera negligencia en el atuendo les infunde un encanto singular. Al menos cuando Ogniev evocó más tarde el recuerdo de la hermosa Vierochka, no pudo representársela sin su amplia blusa, con profundos pliegues en el talle, pero que no llegaban a rozar el busto, sin su rizo escapándose del alto peinado y cayendo sobre la frente, y sin ese chal rojo de punto con borlas afelpadas en los bordes, que por la noche colgaba tristemente de su hombro como una bandera con tiempo apacible, y durante el día estaba hecho un ovillo en el recibidor, entre gorros de hombre, e incluso en el comedor, sobre el cofre en el que la vieja gata dormía sin ceremonias. Ese pañuelo y los pliegues de la blusa denotaban una pereza plena de libertad, una vida sedentaria y un alma bondadosa. Quizá porque Viera le gustaba, Ogniev veía en cada uno de sus botones y volantes una marca de cordialidad, intimidad e ingenuidad, esa aura de hermosura y poesía de la que carecen las mujeres insinceras, frías y desprovistas del sentido de la belleza. Vierochka tenía una bonita figura, un perfil regular y hermosos cabellos rizados. Ogniev, que no había visto muchas mujeres en su vida, la consideraba una belleza. «Me marcho», dijo, despidiéndose de ella cerca de la cancela. «No guarde mal recuerdo de mí.
Gracias por todo. Con la misma voz cantarina de seminarista que había adoptado para hablar con el padre, con los mismos visajes y movimientos de hombro, empezó a agradecer a Viera su hospitalidad, sus atenciones y su afabilidad. «Le he hablado de usted a mi madre en cada una de mis cartas», dijo. «Si todo el mundo fuera como su padre y usted, la vida sería una delicia. Aquí toda la gente es extraordinaria. Unas personas sencillas, afectuosas, sinceras». «¿A dónde se dirige ahora?», preguntó Viera. «A casa de mi madre, en Ariol, donde pasaré un par de semanas. De allí volveré a San Petersburgo para reincorporarme a mi trabajo». «¿Y luego?». «Luego pasaré el invierno trabajando y en primavera viajaré de nuevo a algún distrito para recopilar datos. Bueno, le deseo mucha felicidad y que viva 100 años. No guarde un mal recuerdo de mí. No volveremos a vernos». Ogniv se inclinó y besó a Vierochka en la mano. Luego, dominado por una callada emoción, se arregló la capa, se acomodó mejor el paquete de libros y al cabo de unos instantes de silencio dijo: «Vaya niebla ha caído». «Sí. ¿No ha olvidado usted nada en nuestra casa?». «¿Qué? Creo que no». Ogniv se quedó callado durante un momento. Luego se volvió torpemente hacia la cancela y salió del jardín. «Espere, le acompañaré hasta nuestro bosque», dijo Viera siguiéndole. Emprendieron el camino. Los árboles ya no tapaban el espacio y alcanzaban a verse el cielo y la lejanía. Como cubierta por un velo, toda la naturaleza se ocultaba detrás de un vapor mate y transparente, a través del cual se asomaba su jovial belleza. La niebla, más densa y más blanca, se extendía en jirones irregulares en torno a los almiares y los arbustos, o vagaba en forma de flecos a lo largo del camino y se pegaba a la tierra, como esforzándose por no enmascarar el espacio. A través del vapor se columbraba todo el camino hasta el bosque, circundado de dos zanjas oscuras con pequeños arbustos que entorpecían la marcha de las hilachas de niebla. A media versta de la cancela destacaba la banda oscura del bosque de los Kuznetsov. ¿Por qué habrá venido conmigo? Ahora tendré que acompañarla cuando vuelva, pensaba Ogniev. No obstante, al contemplar el perfil de Viera, sonrió con ternura y dijo: «Con un tiempo tan agradable no se tienen ganas de partir. Es una noche de lo más romántica, con la luna, el silencio y todo lo demás. ¿Sabe una cosa, Viera Gavrilovna? Tengo ya 29 años, pero en mi vida no ha habido ninguna historia de amor, de modo que los rendezvous, las alamedas llenas de suspiros y de besos, solo las conozco de oídas. No es normal. En la ciudad, cuando uno está encerrado en su cuarto, no advierte esa laguna. Pero aquí, al aire libre, se percibe con fuerza. Se siente cierta frustración». «¿Y a qué se debe todo eso?». «No lo sé. Probablemente a que siempre me ha faltado tiempo, o quizás sencillamente a que no he tenido ocasión de conocer a mujeres que... En general tengo pocas amistades y... no voy a ninguna parte». Los jóvenes dieron unos 300 pasos en silencio. Ogniev contemplaba la cabeza descubierta y el pañuelo de Vierochka, y en su recuerdo revivieron, uno tras otro, los días de primavera y de verano. Era la época en que, lejos de su gris habitación petersburguesa, disfrutaba de las atenciones de gentes bondadosas, de la naturaleza y de su querido trabajo. En esos días no tenía tiempo de reparar en la sucesión de crepúsculos y amaneceres, ni tampoco en la desaparición del canto del ruiseñor que presagiaba el final del verano. Luego dejaron de oírse las codornices y más tarde los rascones. El tiempo pasaba inadvertido, señal inequívoca de dicha y despreocupación.
Se puso a evocar en voz alta el poco entusiasmo con que, escaso de dinero y poco habituado a los desplazamientos y a la gente, había emprendido a finales de abril el viaje al distrito de N, donde solo esperaba encontrar aburrimiento, soledad e indiferencia por la estadística, a la que concedía un lugar preeminente entre las ciencias. Tras llegar una mañana de abril a la pequeña ciudad del distrito de N, se había alojado en la posada del viejo creyente Ryabugin, donde por 20 kopecks al día le había dado una habitación limpia y luminosa, a condición de que no fumara en ella. Después de reposar y averiguar quién era el presidente de la comisión rural del distrito, se dirigió a pie, sin pérdida de tiempo, a casa de Gabriel Petrovich. Tuvo que caminar 4 verstas a través de exuberantes praderas y jóvenes bosques. Bajo las nubes temblaban las alondras, llenando el aire con sus cantos argentinos, y sobre las verdes tierras de labor pasaban los cuervos agitando las alas con aire grave y solemne. «Señor», se sorprendió entonces Ogniev, ¿es posible que siempre se respire aquí este aire, o será solo hoy, en honor de mi llegada, que huele especialmente bien? Esperando un recibimiento seco y oficial, entró en casa de Kuznetsov con paso vacilante, mirando de soslayo y tirándose de la barba con aire tímido. En un principio el anciano frunció el ceño sin entender qué necesidad tenía ese joven investigador del Consejo Rural, pero cuando aquel le explicó en detalle en qué consistían los datos estadísticos y dónde se recopilaban, Gabriel Petrovich se animó, sonrió y hojeó los cuadernos de Ogniev con curiosidad infantil. Esa misma noche, Ivan Alexievich Ogniev ya cenó en casa de Kuznetsov y tomó fuertes licores que no tardaron en achisparle. Al contemplar los rostros serenos y los gestos indolentes de sus nuevos conocidos, sentía en todo su cuerpo esa dulce y perezosa languidez que precede al sueño y que lleva a desperezarse y a sonreír. Sus nuevos conocidos lo examinaban con benevolencia y le preguntaban si vivían su padre y su madre, cuánto ganaba al mes, si iba con frecuencia al teatro. Recordó sus viajes por las diversas comarcas de la región, las meriendas campestres, las jornadas de pesca, una excursión en grupo al convento de la Madre Superiora Marfa, que había regalado a cada visitante un monedero de abalorios. Rememoró las discusiones acaloradas e interminables, específicamente rusas, en las que los interlocutores, con espuma en los labios y puñetazos en la mesa, se malinterpretaban y se interrumpían sin darse cuenta, contradiciéndose ellos mismos a cada frase y cambiando constantemente de tema, hasta que al cabo de 2 o 3 horas decían entre risas: «El diablo sabrá por qué nos hemos puesto a discutir. Empezamos hablando de manera amistosa y hemos acabado tirándonos los trastos a la cabeza». «¿Y se acuerda cuando el médico, usted y yo, fuimos a caballo hasta Shestova?», dijo Ogniev a Vera, acercándose con ella al bosque. «¿Y se acuerda? En aquella ocasión nos encontramos con un pobre chiflado. Le di una moneda de 5 kopecks y él se santiguó 3 veces y la arrojó a un sembrado. Señor, me llevo tantas impresiones que si fuera posible reunirlas en una masa compacta, resultaría un hermoso lingote de oro. No entiendo por qué las personas inteligentes y sensibles se apiñan en las ciudades en lugar de venir a este lugar. ¿Acaso en la avenida Nevsky y en las grandes casas llenas de humedad se goza de más espacio y de una vida más auténtica? En realidad, los departamentos amueblados en los que vivo, atestados de arriba abajo de pintores, sabios y periodistas, siempre me han parecido llenos de prejuicios». A 20 pasos del bosque, el camino pasaba por un estrecho puentecillo con pequeños bosques en las esquinas que durante los paseos nocturnos servía a los Kuznetsov y a sus invitados para hacer una breve parada. Desde allí, el que quería podía burlarse del eco del bosque o contemplar cómo en lontananza el camino se convertía en una oscura senda. «Ahí está el puentecillo», dijo Ogniev.
En ese punto debe usted darse la vuelta. Viera se detuvo y tomó aliento. Sentémonos un rato, comentó encaramándose en uno de los postes. En el momento de la partida, antes de despedirse, es costumbre que todo el mundo se siente. Ogniv se acomodó a su lado sobre el paquete de libros y siguió hablando. Ella, fatigada por la caminata, respiraba con dificultad. En lugar de mirar a Ogniv, se había girado del otro lado, de modo que él no veía su cara. «Imagine que nos encontramos de pronto al cabo de 10 años», dijo él. «¿En qué nos habremos convertido? Usted será ya una respetable madre de familia y yo autor de una meritoria e inútil compilación estadística tan gruesa como 40.000 estudios. Nos encontraremos y evocaremos el pasado. Lo que ahora sentimos es el presente que nos anega y nos emociona, pero cuando volvamos a encontrarnos ya no recordaremos ni la fecha, ni el mes, ni siquiera el año en que nos vimos por última vez en este puentecillo. Usted probablemente habrá cambiado. Dígame, ¿cambiará usted?» Viera se estremeció y volvió el rostro hacia él. «¿Qué?» dijo. «Acabo de preguntarle. Perdone, no le estaba escuchando». Solo en ese momento advirtió Ogniev el cambio que se había operado en ella. Estaba pálida, respiraba con dificultad, le temblaban las manos, los labios y la cabeza. De su peinado se escapaba no un mechón como de costumbre, sino dos. Era evidente que evitaba mirarle directamente a los ojos y, tratando de ocultar su agitación, tan pronto se arreglaba el cuello del vestido como si éste le estuviera ahogando, como se pasaba el pañuelo rojo de un hombro a otro. «Parece que tiene usted frío», dijo Ogniev. «No es bueno para la salud estar a la intemperie cuando hay niebla. Vamos, la acompañaré nach Hause, a casa». Viera guardaba silencio. «¿Qué le pasa?», preguntó él con una sonrisa. «No dice usted nada y no responde a mis preguntas. ¿Se encuentra mal o está enfadada? ¿Eh?» Viera apretó con fuerza la palma de la mano contra la mejilla que estaba vuelta hacia Ogniev y al punto la retiró con brusco ademán. «Es una situación espantosa», murmuró con una expresión de intenso dolor en el rostro. «Espantosa». «¿Qué es lo que tiene de espantosa?», preguntó Ogniev, encogiéndose de hombros y sin ocultar su asombro. «¿De qué se trata?». Aún jadeante y temblorosa, Viera le dio la espalda, contempló el cielo unos instantes y comentó: «Tengo que hablar con usted, Ivan Alexievich». «La escucho». «Tal vez le parezca extraño y se sorprenda, pero me da igual». Ogniev volvió a encogerse de hombros y se dispuso a escuchar. «El caso es que…», empezó Vierochka, inclinando la cabeza y manoseando una borla del pañuelo. «Verá usted, lo que quería decirle le parecerá extraño y estúpido, pero no puedo más». Las palabras de Viera se convirtieron en un confuso balbuceo y de pronto la muchacha estalló en sollozos. «No puedo más». Se cubrió el rostro con el pañuelo, se inclinó aún más y lloró con amargura. Ivan Alexievich carraspeó con aire turbado y todo confundido, sin saber qué decir ni qué hacer. Dirigió una mirada desesperada a su alrededor. Poco habituado al llanto y a las lágrimas, sentía que sus propios ojos le picaban. «Vaya», balbuceó desconcertado. «Viera Gavrilovna, ¿a qué viene esto? Dígame, querida, ¿está usted enferma? ¿O la ha ofendido alguien? Dígamelo. Tal vez yo pueda ayudarla». Cuando, tratando de consolarla,
se permitió apartar con cuidado las manos de su rostro. Ella le sonrió a través de las lágrimas y exclamó: «Yo le amo». Esas palabras, simples y corrientes, fueron pronunciadas con sencillez y sentimiento, pero Ognjiv, presa de una gran turbación, se apartó de Viera y se levantó. Poco a poco su confusión fue transformándose en miedo. La tristeza, la tibieza y la emoción motivadas por la despedida y el licor desaparecieron de pronto, cediendo su lugar a una aguda y desagradable sensación de malestar. Como si su alma se hubiera transformado, miró de soslayo a Viera, que en ese momento, tras confesarle su amor y haberse despojado de esa inaccesibilidad que tanto embellece a las mujeres, le pareció más baja de estatura, más ordinaria, más oscura. «¿Qué es esto?», se preguntó con espanto. «¿Y yo? ¿La amo o no? Menudo dilema». En cuanto a ella, una vez dicho lo más importante y difícil, respiraba libremente, sin trabas. También se puso en pie y, mirando a Iván Alexievich a la cara, estalló en un torrente de palabras apresuradas, irresistibles, apasionadas. De la misma manera que un hombre atenazado por un miedo repentino no puede recordar después el orden en el que se sucedieron los sonidos de la catástrofe que le aturdió, Ognjiv no recordaba las palabras y las frases de Viera, solo el sentido de lo que había dicho, la propia figura de la joven y la impresión producida por su discurso. Recordaba una voz sorda, algo ronca por la emoción, la música extraordinaria y la vehemencia de la entonación. En medio de llantos, risas y lágrimas que centelleaban en sus pestañas, le dijo que desde los primeros días de su encuentro le habían impresionado su originalidad, su inteligencia, su mirada bondadosa y despierta, las ocupaciones y objetivos de su vida, que sentía por él un amor apasionado, loco, desaforado, que ese verano, cuando pasaba del jardín a la casa y veía su abrigo en el recibidor, u oía su voz en la lejanía, de su corazón estremecido por un escalofrío, se apoderaba un presentimiento de felicidad, que hasta sus bromas más triviales la hacían reír a carcajadas y que en cada cifra de sus cuadernos veía un componente extremadamente lúcido y grandioso, que su nudoso bastón se le antojaba más hermoso que los árboles. El bosque, los jirones de niebla y las zanjas negras a lo largo del camino parecían guardar silencio y escucharla, pero en el alma de Ognjiv había sucedido algo desagradable y extraño. Al confesarle su amor, Viera resplandecía de belleza, hablaba con distinción y pasión, pero él no experimentaba ningún regocijo ni satisfacción como hubiera sido su deseo, sino un sentimiento de compasión por Viera, el dolor y la pena de que una persona bondadosa sufriera por su culpa. Ya fuera que hablara en él la razón libresca o se manifestara el irresistible hábito de la objetividad que tan a menudo impide a los hombres vivir, quién sabe. El caso es que el entusiasmo y el sufrimiento de la joven le parecieron insulsos e insignificantes, al tiempo que sus sentimientos se revelaban y le susurraban que desde el punto de vista de la naturaleza y la felicidad personal, cuanto veía y escuchaba en ese momento era algo mucho más importante que todas las estadísticas, los libros y las verdades. Estaba furioso consigo mismo y se acusaba, aunque no comprendía en qué consistía su falta. Para colmo de su turbación, no sabía qué decir. Sin embargo, era imprescindible que hiciera algún comentario. Declarar abiertamente que no la amaba estaba por encima de sus fuerzas y no podía decir sí, porque, por más que rebuscaba en su alma, no encontraba una chispa de pasión. Ognjiv guardaba silencio, y entre tanto Viera le decía que no concebía felicidad mayor que verlo, seguirlo a donde él quisiera desde ese mismo instante, ser su mujer y su apoyo,
y que se moriría de pena si la abandonaba. «No puedo quedarme aquí», dijo, retorciéndose las manos. «La casa, el bosque y el aire se me han vuelto intolerables. No soporto esta calma constante y esta vida sin sentido. No aguanto a nuestras gentes pálidas y descoloridas, tan idénticas entre sí como dos gotas de agua. Son todos afables y bondadosos porque tienen el estómago lleno, no sufren, no luchan. Y yo ansío vivir en casas grandes y húmedas donde las personas sufren, atormentadas por el trabajo y la necesidad». Ese comentario también le pareció a Ogniv insulso e insignificante. Cuando Viera terminó, aún no sabía qué decir, pero como no podía seguir guardando silencio, farfulló. «Le estoy muy agradecido, Viera Gavrilovna, aunque sospecho que no merezco en absoluto el sentimiento que me profesa. En segundo lugar, mi condición de hombre honrado me obliga a decirle que la felicidad se basa en el equilibrio, es decir, cuando las dos partes se aman por igual». En ese momento, Ogniv se avergonzó de su balbuceo y se calló. Se daba cuenta de lo estúpida, culpable y vulgar que era la expresión de su rostro, de la tensión y crispación de sus rasgos. Probablemente Viera había leído la verdad en su cara, pues de pronto se puso seria, palideció y bajó la cabeza. «Perdóneme», farfulló Ogniv, incapaz de soportar ese silencio. «La aprecio tanto que siento un inmenso dolor». Viera se volvió bruscamente y con paso rápido se dispuso a desandar el camino. Ogniv la siguió. «No es necesario. No hace falta que venga. Puedo ir yo sola». «No, de ninguna manera. Tengo que acompañarla». Todo lo que decía, hasta la última palabra, le parecía repugnante y trivial. El sentimiento de culpa crecía en él a cada paso que daba. Estaba furioso, apretaba los puños y maldecía su frialdad y su poca maña con las mujeres. Tratando de estimular su sensualidad, miraba el hermoso talle de Vieroshka, su trenza y las huellas que sus menudos pies dejaban en el polvoriento camino. Recordaba sus palabras y sus lágrimas, pero ninguna de esas cosas encendía su alma. Solo le enternecían. «No se puede amar a la fuerza», se decía para convencerse, al tiempo que pensaba. «¿Cuándo amaré por propia iniciativa? Tengo ya casi 30 años. Nunca he conocido ni conoceré a una mujer mejor que Viera. ¡Oh, maldita vejez! Vejez a los 30. Viera iba delante, cada vez más deprisa, sin darse la vuelta y con la cabeza gacha. Y él tenía la impresión de que se había encogido de pena y de que sus hombros se habían vuelto más estrechos. «Me imagino lo que estará pasando ahora en su alma», pensaba mirando su espalda. «Probablemente la vergüenza y el dolor le hagan desear la muerte. Señor, hay tanta vida, poesía y sentido en todo esto que hasta una piedra se ablandaría. Pero yo soy un estúpido y un necio». Al llegar a la cancela, Viera le dirigió una mirada fugaz y, encorvándose y arrebujándose en su pañuelo, se alejó deprisa por la alameda. Ivan Alexievich se quedó solo. Se dio la vuelta y con pasos lentos se encaminó de nuevo al bosque, deteniéndose a cada momento y volviéndose para mirar la cancela con una expresión de incredulidad. Buscaba con los ojos las huellas que Vieroshka había dejado en el camino y no podía creer que una muchacha que tanto le gustaba acabara de declararle su amor y que él la hubiera rechazado con tanta torpeza y brusquedad.
Por primera vez en su vida, conocía por experiencia el escaso poder que la buena voluntad ejerce sobre los hombres y experimentaba en carne propia la situación del hombre honrado y sincero que, sin pretenderlo, causa sufrimientos crueles e inmerecidos al prójimo. La conciencia no le concedía tregua. Además, una vez que Viera desapareció, tuvo la impresión de que había perdido algo muy querido y cercano que nunca volvería a encontrar. Sintió que con ella se había esfumado una parte de su juventud y que los instantes que acababa de vivir de forma tan estéril no se repetirían. Al llegar al puentecillo se detuvo y se quedó pensativo. Quería encontrar la razón de su extraña frialdad. Le parecía evidente que ésta no se hallaba fuera, sino dentro de él. Con total sinceridad se confesó que no se trataba de la frialdad juiciosa de la que tanto suelen jactarse los hombres inteligentes, ni de la frialdad de un imbécil pagado de sí mismo, sino simplemente de una deficiencia de su alma, de una incapacidad para captar la belleza en toda su profundidad, de un caso de vejez prematura, fruto de su educación, de una lucha desordenada que había librado por ganarse el pan y de la vida desarraigada que había llevado en habitaciones de hotel. Desde el puentecillo se internó lentamente y como a desgana en el bosque. Allí, entre la negra y espesa penumbra, donde el resplandor de la luna dibujaba aquí y allá intensas manchas de luz y no se percibía otra cosa que los propios pensamientos, sintió enormes deseos de recuperar lo que había perdido. A Iván Alexievich recordaba haber vuelto de nuevo sobre sus pasos. Aguijoneándose con recuerdos, forzándose a trazar en su imaginación los rasgos de Viera, se dirigió a buen paso hacia el jardín. La niebla había levantado, tanto allí como en el camino, y una luna brillante, como recién lavada, miraba desde lo alto. Solo a oriente el cielo estaba algo brumoso y cubierto. Ogniv recordaba sus pasos sigilosos, las ventanas oscuras, el olor embriagador de los heliotropos y de la reseda. El perro Caro se acercó a él y le olisqueó la mano, moviendo amistosamente el rabo. Fue la única criatura viva que le vio dar 2 vueltas alrededor de la casa, detenerse bajo la ventana oscura de Viera y con un gesto de desaliento y un profundo suspiro, abandonar el jardín. Al cabo de 1 hora estaba ya en el pueblo, donde fatigado, destrozado, con el torso y el sofocado rostro apoyados en el portal de la fonda, sacudía la aldaba. En algún lugar del pueblo, un perro desvelado se puso a ladrar, y como en respuesta a su llamada, un sereno hizo sonar su barra de hierro cerca de la iglesia. «Te pasas las noches vagabundeando», rezongó el viejo creyente, vestido con un largo camisón que parecía de mujer, al tiempo que le abría la puerta. «En lugar de vagar por ahí, más valdría que rezaras a Dios». Una vez en su habitación, Iván Alexievich se dejó caer en la cama y pasó largo rato contemplando la llama de la lámpara. Luego sacudió la cabeza y empezó a hacer el equipaje.